Bienvenidos al curso de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Tercera clase. Hoy vamos a hablar sobre la deformación onírica. Habíamos terminado la clase anterior diciendo que el sueño es una realización de deseos. Pero no tardan en aparecer las objeciones o los ejemplos que se contraponen a esta tesis. A partir de que Freud dijo que el sueño era una realización de deseos, empezaron a aparecer a su alrededor ejemplos de sueños en sus amigos, en sus pacientes, en sus lectores. Le enviaban ejemplos de sueños donde se veía claramente que se producía una no realización de deseos, donde lo que se realizaba en el sueño era algo que no podía ser un deseo de ese soñante. Ejemplos de sueños de angustia, de sueños penosos, de sueños displacenteros. A partir de aquí, entonces Freud va a tener que explicar ¿cómo es esto de que el sueño es una realización de deseos? Siempre. Y es aquí cuando nos adentramos en el proceso, en ese comportamiento onírico que denominamos la deformación onírica. Hemos dicho que el sueño es una realización de deseos después de ser interpretados. Y esto es muy importante porque Freud va a tomar en consideración una concepción filosófica de la época muy importante y muy de moda en ese momento, que Freud va a tomar como instrumento en la producción de la ciencia psicoanalítica, que es la diferenciación entre latente y manifiesto. Es decir, una cosa es la manifestación del fenómeno, su apariencia, y otra cosa es la verdad, la latencia del fenómeno. En el caso de los sueños, una cosa es el sueño manifiesto, el sueño contado por el soñante desde la parte consciente de su psiquismo, el sueño que recuerda cuando despierta conscientemente en su vigilia, y otra cosa va a ser la latencia, otra cosa va a ser la verdad del sueño. A esa verdad del sueño, a ese deseo que se realiza en el sueño, solamente vamos a poder llegar a través de la interpretación psicoanalítica. Y la interpretación psicoanalítica siempre va a tener que ver con la realización de un deseo inconsciente. ¿Y cómo es posible, se preguntarán ustedes, que en un sueño de angustia, que en un sueño penoso, en un sueño displacentero, se produzca una realización de deseos? Nuestro aparato psíquico está dividido. Somos individuos, pero en realidad deberíamos decirnos dividuos. Somos sujetos divididos en una parte consciente y en una parte inconsciente de nuestro aparato psíquico, en un sistema conciencia y un sistema inconsciente. De tal forma que aquello que puede resultar displacentero para una parte del aparato psíquico, para una parte de nuestro psiquismo, para la conciencia, puede resultar a la vez placentero, puede resultar a la vez la realización de un deseo para otra parte de nuestro psiquismo, para el sistema inconsciente. De este modo, en un sueño aparentemente penoso, aparentemente displacentero, aparentemente angustioso, puede estar realizándose un deseo. Pero solamente sabemos de ello después de interpretarlo.
después de haber sometido al trabajo del psicoanálisis la interpretación de ese sueño. El sujeto psíquico, por tanto, es un sujeto dividido en una parte consciente y una parte inconsciente. Esto acontece en un momento de la constitución del aparato psíquico, que veremos más adelante en otras clases cuando hablemos del complejo de Edipo. Pero lo que podemos decir en este momento del curso es que lo que para la conciencia es aceptación de la ley, ¿no? Porque la conciencia es eso que nosotros decimos que queremos hacer, es eso que decimos que queremos desear, es eso que decimos de hacia dónde queremos enfocar nuestra vida, eso es de la conciencia. Pero en el inconsciente están esos deseos reprimidos, inconscientes, de los que no sabemos, pero sin embargo determinan nuestra vida, nuestras acciones, nuestra manera de desear, nuestros encuentros con los otros, nuestras relaciones profesionales. Eso también forma parte de nuestro aparato psíquico, es decir, lo inconsciente que sobredetermina todas nuestras acciones y sobredetermina nuestras relaciones, a pesar de que no sabemos de ello o que sabemos de ello pero sin saberlo, ¿no? Lo inconsciente forma parte, una parte determinante de nuestro sistema, de nuestro aparato psíquico. Entonces, esos deseos que nosotros sentíamos, que nosotros teníamos, deseos infantiles hacia nuestra madre, hacia nuestro padre, deseos eróticos hacia nuestra madre, deseos eróticos hacia nuestro padre, deseos hostiles hacia nuestro padre, deseos hostiles hacia nuestra madre, no han desaparecido. No desapareció la relación que nosotros teníamos en nuestra infancia con nuestro padre y con nuestra madre. No, devino inconsciente, se hizo inconsciente. De tal forma que en una parte de nuestro psiquismo se aceptó la ley de interdicción del incesto, la ley humana por excelencia, mientras que en otra parte del psiquismo esa relación con las figuras paternales, relación incestuosa, se ha hecho inconsciente. Pero es una parte de nuestro psiquismo que no nos abandona jamás, ¿no? Que se trata de una sexualidad infantil actual en nosotros. Por tanto, como vemos, en un sueño puede estar realizándose un deseo para el sistema inconsciente, mientras que para la conciencia puede aparentar, puede parecer ser una cosa displacentera, un sueño displacentero, o incluso un sueño totalmente indiferente para el soñante. Ese proceso por el cual la realización de un deseo se transforma en el sueño manifiesto, en el sueño aparente que nosotros recordamos cuando nos levantamos, ese proceso es lo que llamamos deformación onírica. Es decir, la expresión del deseo inconsciente no está permitida por nuestra conciencia, está prohibida. La conciencia no soportaría la expresión directa de esos deseos inconscientes. Por eso hay un mecanismo que se llama el mecanismo de la censura psíquica. Y esta censura ejerce una corriente en contra de la corriente de expresión o de manifestación de ese deseo prohibido. Como efecto del encuentro de esas dos corrientes, la del deseo que trata de expresarse y la del preconsciente de la censura que trata de impedir la expresión de ese deseo, es que se produce el sueño manifiesto, el sueño que puede llegar a nuestra conciencia.
porque en definitiva la deformación onírica, el objeto que tiene es que ese deseo inconsciente pueda expresarse de alguna manera, da igual, de una manera disfrazada, de una manera deformada, de una manera disimulada en la conciencia, sin que la conciencia sepa absolutamente nada del deseo inconsciente que se está realizando en ese sueño. Es decir, tanto el sistema inconsciente como el sistema preconsciente con esos mecanismos de alta especialización que tiene y la conciencia, todos ellos están trabajando para que se pueda realizar en el sueño el deseo inconsciente burlando a la conciencia, disimulando frente a la conciencia, sin que la conciencia participe para nada en eso, sin que sepa nada de eso. Los mecanismos de desfiguración o de deformación son inconscientes también. Y son fundamentalmente dos, aunque después vamos a hacer una ampliación de estos cuando estudiemos el trabajo del sueño, dentro de un par de clases. Pero decimos, esos mecanismos de deformación de los contenidos, de los deseos, de los sentimientos inconscientes que no se pueden expresar tal cual en la conciencia a causa de la censura psíquica, esos mecanismos de deformación son dos, fundamentalmente, y son la condensación y el desplazamiento. Son dos mecanismos del lenguaje que equivale, la condensación sería equivalente a la metáfora y el desplazamiento sería equivalente a la metonimia. De tal manera que podemos decir que el inconsciente está estructurado como mínimo como un lenguaje. Y son esos mecanismos del lenguaje, desplazamiento, condensación, los que están puestos en juego inconscientemente en la deformación de los contenidos inconscientes del deseo, de los sentimientos que tratan de expresarse para que puedan acceder a la conciencia, para que puedan atravesar la barrera de la censura onírica sin que la conciencia se dé cuenta absolutamente de nada. Pero tanto los contenidos inconscientes como la censura onírica como la conciencia forman parte del mismo sujeto, del mismo aparato psíquico que está dividido. Para poner un ejemplo de todo esto que estamos diciendo, vamos a utilizar el sueño del tío José, que es un sueño que Sigmund Freud tiene un día cuando se ha producido una situación preliminar que les voy a contar para poder encuadrar el momento en que se produce este sueño. Sigmund Freud es propuesto por un par de profesores médicos, colegas suyos, para una posición de profesor extraordinario en la universidad. Sin embargo, Freud no tiene grandes esperanzas en este asunto, en que le den el puesto que ya tiene la experiencia de varios compañeros suyos, varios colegas que optan a plazas similares de profesores en la universidad, pero que siempre el ministro de la época se lo ha denegado, lo ha ido postergando, lo ha ido retrasando. Uno de estos amigos es el señor R. El señor R se encuentra un día con Freud. Freud tampoco tiene excesivo interés porque él dice no soy demasiado ambicioso, pero sin embargo es una posición francamente deseable, puesto que un médico que además es profesor en la universidad, pues es como una figura, como una especie de semidios para los posibles pacientes, ¿no? Entonces, claro que deseaba esta posición, pero tampoco aparentemente tenía especial interés. Cuando se encuentra un día con este amigo, con el señor R, este le cuenta que, que sigue
renovando sus intentos de acceder a esta plaza en la universidad, pero que la última vez que ha ido a la universidad a ver cómo estaba el asunto, cómo procedían los trámites, hablando con un funcionario, él le preguntó, ¿no será por motivos confesionales que no accede, que no me dan esa plaza en la universidad? Este amigo, este señor R, era judío, del mismo modo que Freud era judío, ¿no? Y en este momento el antisemitismo en Viena era patente. Entonces Freud prácticamente que descarta que a él le vayan a dar el puesto por esa misma cuestión, ¿no? Del antisemitismo. Y después del encuentro con ese amigo, Freud tiene el siguiente sueño. Es un sueño que está compuesto de dos imágenes y dos ideas, ¿no? Pero él nos va a traer una imagen y una idea porque dice que para mostrarnos, para representar, para ejemplificar esto que estamos hablando. Y son las siguientes. Mi amigo R es mi tío y siento un gran cariño por él. Veo ante mí su rostro, pero algo cambiado y como alargado, resaltando con especial precisión la rubia barba que lo encuadra. A continuación, Freud va a pasar al análisis de este sueño y comienza, como ya hemos visto que se debe hacer un análisis de este sueño en la clase 1 sobre el método de interpretación onírica, él comienza asociando libremente acerca del sueño. Y lo primero que habla es de su tío. Dice, mi tío, solamente he conocido un tío, solamente tengo un tío, mi tío José. Con una nota a pie de página nos dice, realmente no es así, realmente tengo 5 tíos, conozco a 5 tíos y además hay algunos de estos 5 tíos a los que estimo muchísimo más que a mi tío José. Pero en el momento de la asociación libre, el tío que me viene a la cabeza es mi tío José. Entonces sigue asociando y recuerda que su tío José, por un exceso de ambición por el dinero, cayó en ciertas actividades ilícitas que le hicieron recibir una condena por parte de la ley. Con lo cual, su tío es un delincuente, ¿no? Ahí. Entonces dice, si digo mi amigo R es mi tío, ¿querrá decir que estoy tratando a mi amigo R como un delincuente? Inmediatamente sigue la asociación y recuerda una frase de su padre que le dijo, al tío José no le cayó el peso de la ley encima por ser perverso, sino porque era un imbécil. Entonces ahí Freud dice, entonces lo que en mi sueño estoy poniendo de manifiesto es que mi amigo es un imbécil, como mi tío, porque si digo mi amigo R es mi tío, lo que estoy haciendo es una equivalencia, una equiparación entre ellos. Bueno, esto que se ve en el sueño, como en una imagen se fusionan, ¿no? dos personas, por ejemplo, que tienen algo en común, es a lo que llamamos condensación. Sigue la asociación libre Freud y nos habla de, bueno, dice, pero no tienen nada en común. Mi tío R era un delincuente, perdón, mi tío José. Mi amigo R es una persona con un comportamiento intachable que no le ha pasado nunca nada. Y inmediatamente se acuerda y dice, no, una vez tuvo un problema porque atropelló a un niño con una bicicleta y puede que por ahí yo haya encontrado esa vinculación, esa relación con mi tío. Y ahora recuerda a otro compañero, otro colega, que también ha sido propuesto como profesor a la universidad y tampoco se le han dado ese puesto por los mismos motivos, que es el señor N. Y del señor N recuerda que se ha encontrado con él en alguna ocasión, bueno, después de que Freud haya sido propuesto para el puesto de profesor, y el amigo señor N lo felicita a Freud.
Y Freud dice, bueno, pues no sé por qué me felicitas con tanto entusiasmo, rechacé un poco la felicitación porque dice, si no te lo han dado a ti, a mí no me lo van a dar tampoco, ¿no? Porque este señor también era judío. Y entonces el amigo le dice en tono bromeándole, bueno, pero a mí quizá no me lo hayan dado por aquel problema que tuve, ¿no? Y le cuenta que una vez con una señorita hizo una acusación que luego demostró que era falsa, pero que quizás el ministerio haya tenido en cuenta ese pretexto para no darle el puesto. Entonces aquí queda claramente facilitada lo que es la interpretación del sueño para Freud. Dice, en mi sueño realizo un deseo. Aunque el sueño es aparentemente absurdo, el sueño manifiesto no tiene un sentido aparentemente. Después de realizar la interpretación psicoanalítica puedo llegar al sentido de este sueño y es una realización de deseos. ¿Por qué? Porque si en mi sueño mi amigo R es imbécil, ¿no? Como mi tío, y por otra parte N, que es otro de los colegas que ha sido propuesto para profesor, es un delincuente, como mi tío, esos serían los motivos por los que a ellos no les han dado la cátedra. Mientras que yo, ¿no? A pesar de ser judío, si los motivos por los que a ellos no le han dado la cátedra tiene que ver porque uno es un imbécil y otro es un delincuente, a mí me pueden dar la plaza en la universidad aunque sea judío, ¿no? Freud dice, yo no es eso lo que pienso en realidad. Yo no pienso que mi amigo sea un imbécil y mi otro amigo sea un delincuente. De hecho, me desagrada pensarlo. Me genera displacer cuando lo estoy diciendo, ¿no? Pero lo desearía. O sea, lo que se pone de manifiesto en el sueño es un deseo. Él desearía que eso fuera así para entonces quedarse con... porque ya no habría motivo en contra de su nombramiento como profesor. Hay una gran... Freud ya se había dado cuenta de que tenía una gran resistencia para analizar este sueño, ¿no? Y es que el sueño, pensar esas cosas sobre sus amigos, a él le producía, como decimos, displacer, ¿no? Y él se da cuenta porque él tiene como él sueña esto y después está varios días y cada vez que lo va a intentar analizar dice, pero qué estupidez, es un sueño disparatado, no tiene sentido, ¿no? Y lo va dejando. Hasta que un día se planta y dice, mira, si uno de tus pacientes dijese que es un sueño disparatado, que no tiene sentido analizarlo, ¿qué harías? Insistirías y dirías, no, vamos a analizar el sueño. Pues lo mismo voy a hacer conmigo, ¿no? Entonces dice, ese displacer que yo siento en la conciencia, ¿no? A pesar de que en el inconsciente se está realizando un deseo, ese displacer que siento en la conciencia, ¿no? Tiene que ver o está utilizado por la resistencia, ¿no? De hecho, por eso había tantas resistencias a interpretar el sueño. Vamos a ver ahora el otro contenido del sueño que decía, existe un gran afecto hacia mi amigo R. Y Freud dice, asocia libremente, es verdad que yo le tengo una gran estima a mi colega, pero si yo le manifestase el afecto tal y como se presenta en mi sueño, el afecto hacia él, él se quedaría tan sorprendido como yo mismo, porque no es ese afecto tan exagerado como se presenta en el sueño. Y entonces Freud nos dice, ese afecto que aparece en el contenido manifiesto, es decir, a nivel consciente, en el sueño, es para disimular. Es algo que se ha puesto en el sueño, ¿no? Una vez que este sueño, para poder acceder a la conciencia, para poder hacerse sueño manifiesto, se ha añadido ese contenido, ese afecto exagerado para disimular realmente la realización de deseos que se estaba produciendo a nivel inconsciente. El gran afecto que siente en el sueño hacia su amigo R, en realidad es puesto por la conciencia al servicio de la resistencia, al servicio de la resistencia frente a esos deseos inconscientes.
Pero tanto la conciencia como la resistencia, como el deseo, están trabajando para que el deseo inconsciente pueda realizarse sin que la conciencia participe para nada en ello. Es decir, la conciencia recibe el producto de esa deformación. Porque para el psicoanálisis la conciencia es un órgano perceptual, un órgano perceptivo hacia afuera, hacia el exterior del aparato y hacia adentro, hacia el interior del aparato, donde puede percibir recuerdos, fantasías, sueños, ¿no? Y hacia el exterior del aparato, por supuesto, hacia el mundo exterior. Pero es un órgano perceptual, eminentemente temporal. Los contenidos pueden estar ahí un tiempo, pero muy rápidamente se olvidan, se hacen preconscientes, ¿no? Porque si no la conciencia se colapsaría. En el preconsciente estos contenidos se puede acceder a ellos fácilmente con un esfuerzo de atención. Las ideas latentes del sueño, cuando nosotros contamos un sueño, contamos el sueño manifiesto. Todo lo que se nos va ocurriendo en relación con el sueño, cuando el psicoanalista nos pregunta, esos son las ideas latentes, ¿no? Ideas latentes que están en el preconsciente, que con un pequeño esfuerzo de atención podemos hacerlas conscientes. Pero por otra parte están los contenidos inconscientes, que no van a poder acceder jamás a la conciencia sin de ser deformados en este proceso que llamamos de deformación onírica. Los sueños penosos, los sueños angustiosos, los sueños displacenteros, también si realizamos una labor de interpretación psicoanalítica, representan la realización de un deseo. Pero aquí Freud ahora va a ampliar la tesis. Los sueños son la realización disfrazada de un deseo reprimido. La censura está siempre en nosotros. En cada acto que realizamos hay censura, no solamente en la producción de un sueño, sino en la producción de nuestro aparato psíquico hay censura, está siempre. De hecho, por ejemplo, la cortesía social no es más que un acto de disimulo, de censura de nuestros propios deseos. Siempre que dos personas se encuentran en lo social y una persona está investida de poder, ¿no? de una posición más encumbrada frente a la otra va siempre a intentar disimular la expresión de sus sentimientos o de sus pensamientos, va a intentar camuflarla, va a intentar hacerla más deseable para la otra. Bueno, eso es efecto de la censura. Y lo mismo que un escritor o un periodista que trata de publicar, que va a publicar un artículo o una información que no es del todo aceptada, por ejemplo, por el gobierno de su época, pues también va a tener que hacerlo de una manera disimulada, de una manera censurada, de tal forma que sus lectores puedan entender lo que quiere decir, pero sin decirlo directamente, ¿no? Por ejemplo, habla de lo que pasa en China, pero para decir lo que está pasando en España o lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Es decir, siempre hay censura, siempre en lo social hay censura y en cada acto psíquico del sujeto hay censura. Cuanto más censura hay, más chistosos son los medios que tiene que poner en marcha o tiene que utilizar el escritor para comunicar aquello que desea transmitir. Entonces, hay dos grandes sistemas. Uno donde estaría el deseo inconsciente que trata de expresarse y otro sistema donde estaría la censura, es decir, que trata de impedir el acceso de esos deseos inconscientes tal cual son a la conciencia y que le impone una deformación a esos contenidos inconscientes, que van a tener que
deformarse, disfrazarse, transformarse, utilizando los mecanismos inconscientes de los que dispone para ello, la condensación y el desplazamiento, para poder expresarse en la conciencia de alguna manera que la burle, sin que la conciencia forme parte de eso, de una manera tan disimulada que la conciencia ni se entera. El deseo no tiene objeto, el deseo no tiene ética. Lo único que quiere es expresarse y va a utilizar cualquier sentimiento o cualquier representación que tenga a su alcance para expresarse. Los sueños penosos son un disfraz de una realización de deseos. Y también existen sueños hipócritas, sueños donde se produce una realización de deseo a nivel inconsciente y la conciencia pone elementos para disimularlo, como por ejemplo este excesivo cariño que Freud mostraba en el sueño hacia su amigo R. Vamos a poner ahora el ejemplo de otro sueño que se llama el sueño de la bella carnicera. Esta señora era una paciente de Freud que cuando descubrió las tesis que Freud defendía acerca de la realización de deseos, entonces ella le trae un sueño donde claramente un deseo suyo permanecía insatisfecho. La señora sueña que quiere dar una comida, pero sin embargo no dispone de comida, solamente tiene un poco de salmón ahumado. Entonces quiere ir a la tienda para comprar más comida y poder hacer este convite y se da cuenta de que es domingo y que entonces todas las tiendas están cerradas. Intenta telefonear a algunos proveedores para que le envíen la comida y el teléfono no funciona. De este modo, la señora en su sueño tiene que renunciar a hacer esa comida. Entonces le lleva el sueño a Freud y le dice, a ver, doctor Freud, ¿cómo me puede demostrar que esto es una realización de deseos? Si en este sueño mío no se realiza ningún deseo, todos son impedimentos para mi deseo de dar la comida. Y entonces Freud le dice, un segundo, vamos a proceder al análisis del sueño, porque eso que usted me está contando es solamente su manifestación, es su apariencia, ese es el sueño que usted recuerda, es el sueño contado, el sueño manifiesto. Entonces invita a la paciente, a la soñante, a asociar libremente acerca de ese sueño. La paciente comienza su asociación libre. Esta era una paciente histérica, ¿no? Que vamos a ver ahora por qué es importante decir esto en este sueño, ¿no? Entonces, la paciente habla ella es la esposa de un carnicero. Su marido, que es carnicero, pues está tratando de adelgazar unos kilitos y le ha dicho a la esposa que va a hacer una dieta y que va a evitar comer fuera de casa porque eso engorda mucho. Ella también habla de que el marido, está muy enamorada de su marido. Y además el marido tiene una cabeza muy expresiva, tanto que una vez un pintor trató de pintarle precisamente porque era muy expresiva y él, de una manera un poco ruda, le dijo al pintor, mire, me agrada mucho su interés, pero cualquier pedacito de trasero de una señorita linda, de una bella dama, va a quedar más bonito en su cuadro que mi cabeza. A continuación la señora habla de su amiga, ¿no? De una amiga que tiene ella, que le gusta el salmón, que es una amiga que está muy delgada, menos mal, porque a su marido le gustan las mujeres más gorditas. Ella dice que a ella le encanta el caviar, pero le ha dicho a su marido que no le compre caviar. A ella le gustaría comer el aperitivo con caviar todos los días, pero le ha dicho que no se lo compre porque es muy caro. Y a esta amiga suya le encanta el salmón. Ha tenido un encuentro con la amiga recientemente y la amiga le ha expresado su deseo de engordar un poquito.
de coger unos kilitos. Y también su deseo de que alguna vez le inviten a comer a su casa porque en su casa se come muy bien. Entonces ya vamos teniendo datos para interpretar el sueño, dice Freud, ¿no? El sueño es como lo que se realiza en el sueño es no darle de comer a su amiga, el salmón. Es como si el sueño dijese, sí, claro, te voy a dar de comer salmón para que engordes un poquito y le gustes más a mi marido. Esa es una primera interpretación que hace Freud del sueño, es decir, en realidad en ese sueño que aparentemente es un sueño, un deseo no realizado, hay una realización de un deseo, que es la de no dar salmón a su amiga, que ella cree que su amiga ocupa en la mente del marido un lugar. Pero aquí, a raíz de eso, Freud nos va a hablar de una cosa muy importante en el caso de la histeria, que esta era una paciente histérica, que es la identificación, que es uno de los procesos más importantes como mecanismo psíquico implicado en la producción histérica. Y es que lo que dice Freud es que aquí la paciente, aunque aparentemente la no realización de deseos para su amiga, lo que ha sucedido es que la paciente está identificada con su amiga. Para que se produzca una identificación en la histeria, hay una comunidad, es decir, el histérico, la histérica, el paciente histérico, se identifica con aquellas personas con las que existe alguna comunidad sexual, es decir, personas con las que mantiene algún tipo de comercio sexual o ha mantenido o lo ha fantaseado, lo ha deseado, es decir, basta con que lo haya imaginado, no ha tenido por qué producirse en la realidad. O a su vez que esta persona más sexuales con otra persona a la que el paciente desea, o ha imaginado que esta persona desea o mantiene relaciones sexuales con otra persona o que no desea, ¿no? Pero siempre hay una cuestión sexual imaginada, fantaseada o real a la hora de elegir la persona con la que se identifica generalmente en sus síntomas. Entonces viene a decir Freud, en realidad este sueño es claramente, viene a realizar el deseo de una paciente histérica. Y el deseo de una paciente histérica o de un paciente histérico es siempre deseo de mantener un deseo insatisfecho. Es decir, cuando se mantiene ese deseo insatisfecho, se está realizando en la soñante el deseo de mantener el deseo insatisfecho. Y esto claramente se veía en su vida. Ella adoraba el caviar, desearía comer caviar, pero le decía a su marido, no me compres caviar. Es decir, en este sueño vemos como la no realización de un deseo es la realización de otro deseo. La no realización de un deseo significa la realización de otro deseo. Hemos dicho que desde que Freud describe la teoría del inconsciente, describe la interpretación de los sueños y dice que el sueño es una realización de deseos, todos sus pacientes, sus amigos, sus conocidos empiezan a soñar sueños para mostrarle que no tiene razón. Y él nos trae algunos ejemplos más de estos, ¿no? Nos trae el sueño de una paciente que dice que todo el trabajo que estaba haciendo en su psicoanálisis, en su terapia, era porque no soportaba a su suegra, ¿no? Y entonces había organizado todas las vacaciones para no irse de veraneo con su suegra. Había alquilado una residencia veraniega en otro lugar donde veraneaba su suegra, ya tenía las fechas, todo organizado para no estar con ella. Y sin embargo, viene a la noche y sueña que se va con su suegra de veraneo. Le trae el sueño a Freud y dice, ¿ve cómo mi sueño no puede ser la realización de un deseo? Y dice Freud, sí, ¿no? Después de hacer la interpretación, dice, en sus sueños se está realizando un deseo. ¿Cuál es? El de que yo no tenga razón, pero no en relación con
la teoría de los sueños, sino porque él ya le estaba haciendo determinadas interpretaciones a esta paciente, que era una paciente histérica, acerca de cuáles habían sido los motivos por los que había contraído su enfermedad, y la paciente no quería saber nada de eso, no aceptaba esas interpretaciones. Entonces, el sueño era una manera de decirle: usted no tiene razón, no solamente en su teoría sobre los sueños, sino también en las interpretaciones que me está haciendo en mi propio psicoanálisis. Otro ejemplo de sueño, dice: el sueño de un compañero que fue codiscípulo mío en el instituto, fuimos compañeros del instituto, él es abogado y me trae un sueño y sueña que pierde todos los pleitos. Y le pregunta: ¿cómo puede ser que si el sueño es una realización de deseos, yo sueño que pierdo todos los pleitos? Y Freud no se lo quiere decir abiertamente, pero nos lo dice, ¿no? en la interpretación de los sueños. Nos dice: este era un compañero mío de la clase que estuvo 8 años compartiendo estudios, estuvimos compartiendo estudios durante 8 años en el instituto, y él era de los medianos, de los mediocres, mientras que yo era el mejor de la clase, era el primer alumno, ¿no? Entonces dice: algún deseo de dejarme en ridículo, algún deseo de que mi teoría no sea correcta y de que yo quede en ridículo, debe haber en él, ¿no? Entonces, de nuevo, es un sueño donde se realiza un deseo. El deseo era dejar a Freud en evidencia, ver a Freud haciendo el ridículo. Otro ejemplo de sueño displacentero que le trae una paciente, le cuenta a una paciente y que también pregunta cómo puede ser esto una realización de deseos, es el sueño que tiene una joven que, bueno, pues por circunstancias de la vida, ella tuvo que ir a vivir con su hermana, que le sacaba bastante edad, bastante mayor que ella, que estaba casada y que tenía 2 hijos, y ella se tuvo que ir a vivir a la casa de su hermana. La hermana tenía 2 niños, Otto, que era mayor, y Carlos, que era el niño pequeño. Y ella tenía una relación especialísima con Otto, con el mayor, tanto que ella le había educado, ella le había criado, pero el niño muere. Esto fue un durísimo golpe para ella, que estaba muy encariñada con él. También, entonces el sueño que tiene esta paciente y que le trae a Freud es que ha soñado que muere su sobrino Carlos, el otro niño, que está en el velatorio, que estaba en la cajita puesto en la misma posición que estaba Otto, con las manos cruzadas, todo lleno de velas, y que ese ha sido su sueño. Entonces ella pregunta: ¿cómo puede ser esto una realización de un deseo? ¿Cómo puedo desear yo que el único hijo que le queda a mi hermana muera? ¿O es que yo lo que deseaba era que hubiera muerto Carlos en vez de Otto, al que yo amaba más que a Carlos, ¿no? Entonces Freud dice: no, no puede ser eso. Vamos a analizar el sueño. Asocie usted libremente qué se le ocurre, ¿no? Y entonces la paciente cuenta que estando viviendo en la casa de su hermana, todavía vivía Otto, ella se conoció a un hombre que visitaba la casa de su hermana, era un amigo de ella, del que se enamoró perdidamente. Mantuvieron una relación durante un tiempo, una relación amistosa, y parecía que todo iba en dirección a convertirse en un noviazgo y en un casamiento. Pero la hermana se interpuso de alguna manera y no se sabe muy bien por qué esa relación finalizó. El hombre dejó de venir por la casa durante largas temporadas. Ella lo seguía porque era un literato, un escritor, y entonces iba a las conferencias, iba a las presentaciones que hacía y más o menos de lejos le seguía la pista. Y tenía entradas para verle en los próximos días en una de estas conferencias. Entonces dice Freud: tengo la clave, la resolución de su sueño. Ese sueño es un sueño de apresuramiento. En realidad, lo que hace en el sueño es apresurarse para ver a este señor. Porque, ¿qué pasó cuando murió Otto con este señor?
Y entonces la paciente dice, este señor acudió al velatorio y acudió al entierro de Otto. Yo llevaba muchísimo tiempo sin verle y esa fue la oportunidad en la que estuvo en la casa dando el pésame a mi hermana. Dice Freud, por eso es una realización de deseos. Si ahora muriese Carlos, el otro sobrino, este hombre al que usted ama vendría de nuevo a la casa de su hermana a dar el pésame. Entonces, en realidad, ese es un sueño de apresuramiento. Tiene prisa por ver a su enamorado. De nuevo, la realización de un deseo inconsciente, es decir, hemos tenido que realizar la interpretación del sueño para llegar al verdadero sentido de ese sueño, que siempre va a ser, insistimos en esto, la realización de un deseo, aunque aparentemente en el sueño manifiesto se trate de un sueño penoso o angustioso. En los sueños de angustia, el psicoanálisis ha descubierto que la angustia no es del sueño, la angustia no la produce el sueño, sino que la angustia es del sujeto, es del yo del aparato psíquico. Porque la angustia es una señal frente a un deseo que está pronto a realizarse. Y frente a la realización de ese deseo, la angustia despierta al soñante porque sería insoportable para la conciencia, porque es un deseo inconsciente que está pronto de realizarse. La angustia en la vida cotidiana, en la vida despierta, también es una señal. Es una señal que si sabemos interpretarla y si sabemos gestionarla adecuadamente, nos ayuda, es productiva para la vida, ¿no? Si superamos esa angustia podemos hacer muchas cosas, mientras que si frente a esa angustia uno se retrae, ¿no? Pues la angustia puede convertirse hasta incluso en una patología, puede llegar a ser síntoma cuando la angustia se siente en el cuerpo, taquicardia, sudoración, ¿no? Ya eso sería una neurosis de angustia. Pero si no, la angustia es productiva, es una señal. Y en los sueños sucede lo mismo. La angustia es una señal y es una señal del sujeto, no la proporciona el sueño. El deseo no tiene objeto, no tiene ética, utiliza cualquier deseo, cualquier sentimiento para expresarse. Es lo único que le interesa, expresarse. Una disfunción respiratoria, una disfunción muscular, una disfunción sexual, una disfunción ambulatoria, una disfunción cardíaca, pueden considerarse la mala expresión de un deseo que ha afectado a la función del órgano. El deseo no tiene ética, pero el sujeto sí. Entonces, el sujeto frente al deseo inconsciente que trata de expresarse opone la alta especialización de los mecanismos preconscientes y la alta autoridad del superyo, que no olvidemos que el superyo es el heredero del complejo de Edipo, es la internalización de las figuras parentales y representa la autoridad moral del sujeto. Entonces, en el sujeto está todo eso, está el deseo inconsciente que trata de expresarse, pero también están los mecanismos preconscientes de la censura y está la autoridad moral del superyo. Y todo eso va a trabajar para que el deseo inconsciente pueda expresarse de una manera disfrazada, de una manera disimulada, de tal forma que la conciencia no sepa nada de eso, que a la conciencia solamente accedan productos disfrazados, productos deformados de ese deseo inconsciente. La censura siempre va a estar presente en todos nuestros actos, en todos nuestros sueños. Hubo censura, ya sea un sueño de contenido penoso, angustioso, o ya sea un sueño de contenido indiferente, o ya sea un sueño de contenido placentero. Siempre ha habido censura, siempre ha habido deformación para que ese sueño manifiesto haya podido llegar a nuestra conciencia. Siempre hubo una deformación, no se corresponde el sueño manifiesto consciente con el deseo inconsciente que se expresa en ese sueño.
Para poder saber del deseo inconsciente que se está realizando en ese sueño, hay que realizar una interpretación. Hay que someter el sueño al trabajo de la interpretación psicoanalítica. Y hasta aquí la clase de hoy sobre la deformación onírica. En la próxima clase vamos a estudiar el material y las fuentes de los sueños.